Domingo 27 de junio. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó de la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo cómo se te empuja la gente, y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, este domingo la palabra de Dios nos habla del Dios de la vida, que todo lo hizo para comunicar a todos los demás seres lo que Él mismo es: vida. Todo le pareció bueno y no quiso la muerte para nadie. El ser humano salió de sus manos como un reflejo de su propio ser inmortal. Dios no creó al ser humano para la muerte, sino para la vida. Si la muerte existe, es porque la envidia del demonio la provocó al inducir al hombre a pecar. Sin embargo, las cosas no quedaron así. Cuando llegó el momento previsto por Él, Dios envió a su Hijo para restablecer el proyecto original que tuvo sobre el mundo. Jesús manifestó su compenetración con el Dios de la vida realizando muchos signos de dominio sobre el mal y la muerte,
y culminando con su propia resurrección la misión que el Padre le había encomendado. Ese Dios que se hizo humano y frágil para elevar al ser humano a la participación de su propia vida divina, se despojó también de su riqueza inagotable, asumiendo la pobreza humana para enriquecer a las personas desde su propia condición de criatura indigente. Con ello nos enseñó también a compartir la pobreza de aquellos hermanos que la padecen en el mundo, ayudándoles a superarla. Ejemplo de esto encontramos en el Evangelio de hoy. En el pasaje que hemos escuchado, Jesús se nos muestra como vencedor de la enfermedad y de la muerte, curando a la hemorroisa y resucitando a la hija de Jairo. En ambos casos ha precedido la fe de la mujer y la fe del padre de la niña. Jesús ha escogido como testigos presenciales de la resurrección de la niña a Pedro, Juan y Santiago, los mismos que estuvieron presentes en la transfiguración y en la agonía de Getsemaní. Son los tres testigos que se necesitan para contar con un testimonio de autenticidad. En la resurrección de la hija de Jairo, Jesús impone, como en otros casos, la ley del silencio. No quiere ser reconocido como el milagrero de la comarca y le pidan milagros sin fe. Prefiere que le escuchen, que se llenen de fe y después le pidan un milagro. Para Jesús es muy importante la fe de las personas y eso es lo que Él mismo destaca hoy. Aquella mujer que se le acercó silenciosamente y por detrás le tocó el borde del manto, tenía fe. Había en ella mucha necesidad y mucha confianza. Llevaba años sufriendo por culpa de sus hemorragias. Iba cargada de humillaciones y de dolor por una enfermedad vergonzosa que la hacía despreciable para la gente, impura. Tenía prohibido participar en cualquier reunión. Nadie podía tocarla. Y también se volvía impuro todo lo que ella tocara, incluidas las personas. Eso decían las normas sociales y las sagradas leyes religiosas escritas en la Biblia. Impura significaba también que su enfermedad era una señal de su alejamiento de Dios, es decir, que se consideraba una pecadora. La fe de esta mujer la llevó a derribar la barrera que la alejaba de Jesús. Por eso Jesús alaba esta actitud. Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Con la salud física, recobra la dignidad que había perdido y deja de ser una persona marginada social y religiosamente. Por su parte, Jairo era una persona importante, pero su hija está mortalmente enferma. Era jefe de la sinagoga en Cafarnaúm, pero ni el cargo ni el dinero pueden solucionarle el problema de su hija. Acude a Jesús para pedir su ayuda. Es posible que hubiera visto a Jesús curando enfermos al imponerles las manos. Ahora le pide que vaya a su casa y haga lo mismo con su hija. Mientras van de camino, sucede lo inevitable. La niña muere y, al pensar que ya no hay nada que hacer, por delicadeza hacia Jesús quiere no molestar ya más al maestro. En aquel momento tomó Jesús la iniciativa diciéndole: «No temas», infundiendo confianza a aquel hombre desarmado, pidiéndole: «Basta que tengas fe».
Y ya en casa de Jairo, vuelve a la vida la niña por las palabras de Jesús y les pide que tengan con ella gestos de vida. Les dijo que dieran de comer a la niña. Vida, que procede de Dios y en abundancia, y fe son las palabras clave hoy. Dios sigue dando vida y su voluntad es que los seres humanos vivamos. Por eso, los cristianos debemos oponernos a todo aquello que atente contra la vida. No se puede ser cristiano estando de acuerdo con el aborto o la eutanasia, y debemos luchar contra la cultura de muerte que parece imponérsenos. No temas, basta que tengas fe, le dice Jesús a Jairo. Y tu fe te ha curado, le dice a la mujer. Siempre la fe en Jesús. ¿Qué es lo que distingue a una persona que ha comprendido el papel fundamental de la fe en su vida? ¿Qué cambia la fe en la vida y comportamiento de una persona? En definitiva, ¿qué significa tener fe, vivir la fe? Los protagonistas del Evangelio de hoy nos pueden ayudar a responder estas preguntas, porque con sus actitudes y acciones nos dicen qué fue para ellos tener fe en Jesús. Que Dios les bendiga y les proteja.